La Pascua era justamente el día del sacrificio del Cordero y Jesús murió en una Pascua. Mientras estaban todos los judíos sacrificando, matando al Cordero para asarlo unas horas después y comerlo en esa tarde, el Señor estaba diciendo: consumado es. ¿Por qué entonces la cristiandad comienza a celebrar la Pascua no en el momento que Jesús murió, que sería el Viernes Santo, sino en el momento en el que Jesús resucitó, que fue el primer día de la semana, un día domingo? Porque la resurrección de Jesús nos marca lo que Jesús venía diciendo, la obra completa. La resurrección de Cristo reafirma lo que nosotros sabemos, que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Jesús es Dios mismo hecho carne, 100% hombre, 100% Dios. Y nos demuestra su divinidad entregando su vida y volviéndola a tomar. El triunfo sobre la muerte demuestra que realmente Jesús es poderoso. Sin embargo, esta maravillosa Pascua que nosotros celebramos cada año recordando la resurrección de Cristo, tuvo su origen antes, 1500 años antes de Cristo, cuando Moisés recibió las instrucciones que tenía que dar a su vez al pueblo. Israel estaba cautivo en Egipto, Faraón no quería dejarlos ir para adorar, y llegaba entonces el momento de esa gran peste que avanzaría sobre toda la nación de Egipto. Todos los primeros hijos, todos los hijos mayores morirían, tanto de las bestias como de los humanos. Esto haría que el pueblo de Israel fuese expulsado, considerándolo como que era un elemento que no debía estar en el lugar donde estaba y dándole la libertad para que saliera. Para los judíos, la Pascua es la señal de la libertad. La Pascua es la señal de la redención, porque Dios los rescató de esa tierra de esclavitud. Pero la Pascua es también una señal de salvación, porque ningún hijo mayor, ningún primogénito de los judíos murió debido a un procedimiento que tuvieron que cumplir. Leámoslo en Éxodo, el capítulo 12, versículos 21 al 28. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Esta hermosa porción nos habla de estas instrucciones que mantendrían a Israel a salvo. Sin embargo, hay 3 elementos protagonistas que adquieren un significado muy, muy importante para ellos y para nosotros también. Y el primero de estos protagonistas es la sangre. La sangre tiene un significado muy especial en la Biblia. Es el significado de muerte. Justamente la Biblia habla de 2 tipos de muerte. Una, la muerte por causas naturales, que incluyen a las enfermedades, y otra es la muerte por causa humana, es decir, una muerte provocada. Esa muerte provocada casi siempre es la que continúa a una acción violenta. ¿Por qué? Porque para matar a alguien es necesario herirlo, y esto ocasiona que por esa herida salga profusa cantidad de sangre, lo que ocasiona la muerte de la persona, además de los daños internos que la persona recibe. Hasta hoy,
En nuestros días, cuando se habla de una muerte provocada, se hace alusión al derramamiento de sangre. Es más, cuando las personas dicen no quiero más derramamiento de sangre, las personas justamente se están pronunciando en contra de toda guerra, en contra de todo homicidio, en contra de toda acción violenta que termine quitando la vida de las personas. Cuando investigan la desaparición de una persona en este tiempo en el que estamos tan sensibilizados con respecto al femicidio, si desaparece una persona de un hogar del que había antecedentes de violencia, una de las primeras cosas que hacen los investigadores es empezar a untar el piso y algunos elementos de la casa con un compuesto químico llamado luminol, que es el que detecta la presencia de sangre. Por más que la sangre se lave, el luminol detecta que quedaron esos rastros de sangre, y todo rastro de sangre en una casa donde ha desaparecido una persona hace presumir que hubo un homicidio o un femicidio, en el caso de lo que estaba mencionando, y ya se descarta que la persona haya abandonado el hogar o haya huido. De ahí que la sangre circulando en una persona es vida y la sangre derramada es significado de muerte. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos habla justamente de los 4 jinetes, los 4 caballos, y el segundo caballo es un caballo rojo, bermejo, el color de la sangre, y representa el día en que la gente va a empezar a quitarse la vida pensando que hacen lo correcto, donde se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aún el color rojo es el color del peligro, por eso los semáforos tienen esa coloración cuando nos marcan la señal de detenernos. Y aún otras señales de tránsito que indican detención siempre están con un color rojo, que es el que nos advierte de que puede haber un peligro tal vez de muerte. El heridor o destructor pasaría por las casas, serían todos aplastados, heridos, exterminados. Pero la sangre alrededor de las puertas, en aquel momento hablar de puerta no era hablar de esa placa de madera o hierro con una bisagra o con un quicial. En ese momento normalmente había cortinados en las casas, si los había. Por lo tanto, la puerta, el límite de la puerta estaba marcado por los postes y el dintel. Entonces, esa sangre que marcaba a los postes y que marcaba al dintel, de alguna forma estaba señalando que ya ahí había una víctima. Así que cuando pasaba el ángel de la muerte, el mensajero de la muerte, el medio que Dios tenía para exterminar a todos los primogénitos, donde veía esa casa que tenía sangre, interpretaba que ya había ocurrido una muerte, que ya se había perdido una vida violentamente, que ya había habido una víctima, por lo tanto, pasaba por alto. Justamente la palabra Pascua es en hebreo Pesaj, que significa pasar por alto, brincar, saltar, saltear. Es como cuando uno está salteando algunos obstáculos porque dice yo no quiero pisar ahí, entonces es como que Dios lo hizo de esa manera porque ya había una víctima. La sangre indicaba que esa víctima ya había pagado, que ya no hacía falta matar a otro, que ya no correspondía matar a otro. Unos 4 días antes de la Pascua ya tenían que seleccionar a un cordero que fuese menor de 1 año y tenerlo y alimentarlo. Y cuando llegaba el día de la Pascua se lo sacrificaba y al degollarlo se recolectaba la sangre en un recipiente. Una vez que estaba toda la sangre en ese lebrillo o recipiente, con un hisopo que era un manojo de ramas parecidas a plumerillos que podían servir como pincel, untaban, mojaban ese pincel natural y empezaban a pintar dinteles y los postes de la casa. Ese cordero que había sido sacrificado tenía que ser asado y lo tenían que comer íntegramente,
no tenía que quedar absolutamente nada de él. Si algo sobraba, se quemaba, porque ese cordero era exclusivo para esa ocasión. No había que dejar las sobras para comerlas el día después. Era un cordero consagrado para la Pascua. Así que la sangre era un acto de gracia por parte de Dios, porque era la oportunidad en que la ofrenda reemplazaba al oferente. El que estaba sacrificando el cordero decía de alguna manera, la gracia de Dios me permite ofrecer esto cuyo costo es inferior al costo de mi vida. Me permite ofrecer este animal en lugar de mi vida. Así que comer ese cordero significaba apropiarse del sacrificio que tendría que haber sufrido el primogénito y junto con el primogénito toda esa familia. Los primogénitos tenían que morir y con ellos tenía que morir la descendencia, la identidad familiar. El cordero reemplazó a los primogénitos. El cordero murió por los primogénitos para que ellos tuviesen vida. Qué importante esa sangre. Pero de no haber dinteles, de no haber una puerta, no habría dónde marcar con esa sangre, porque la puerta es la que marca el límite entre estar afuera o estar adentro. La puerta le da sentido legal a una entrada o una salida. Justamente Jesús en el Evangelio de Juan dice que el ladrón, el salteador, no entra por la puerta. Quiere decir que la puerta es la que marca la entrada oficial, la entrada legal. Por eso Jesús hablaba de la formalidad de recibirlo en el corazón, diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que la puerta de los israelitas estaba pintada con sangre. Como decíamos, no había una placa que estaba unida por las bisagras a uno de los dinteles, sino que los dinteles lo único que hacían era contener paredes para que no se desmoronaran y luego tal vez se ponía alguna tela en los casos que la hubiese. Así que esa sangre en la puerta indicaba que ya alguien había muerto en esa casa. Por lo tanto, la destrucción no llegaría a ese hogar. Las familias que se reuniesen tras esa puerta, todos iban a quedar libres de maldición. Qué interesante, el que entra por esa puerta y queda, porque tenían que quedarse durante el tiempo de la mortandad, de las puertas para adentro, todo el que entraba por esa puerta era salvo. Así que las familias que aceptaban la paga del cordero quedaban libres de condena y salvas de la muerte. Justamente la puerta marcaba el límite de una casa, el límite de una familia. El que entraba por esa puerta era el que estaba dentro de esa familia, era el que realmente era salvo de todo. Hemos hablado de sangre, hemos hablado de puerta, pero tenemos que hablar de un protagonista indispensable en función del cual estuvieron los dos protagonistas anteriores, y este era el primogénito. Los hijos, entre los que se encontraba el hijo mayor, tenían que cumplir con toda una ceremonia en las Pascuas, y hasta hoy lo hacen los judíos en la celebración de la Pascua. Tenían que hacerle una pregunta al padre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Qué interesante que los hijos tenían que tomar la iniciativa de preguntar al padre. Entonces el padre, que era nada menos que el que había tenido que sacrificar al cordero, respondía diciendo que lo que estaba disfrutando el hijo mayor era producto del sacrificio de un sustituto. Es decir, el padre le estaba diciendo al hijo, hijo, este cordero permitió que en lugar de un velorio, hoy tuviésemos una fiesta. Este cordero permitió que hoy estés con vida. Es decir, el hijo mayor, el primogénito, comprendía que estaba salvo, que estaba a salvo, gracias al sacrificio del cordero. Ahora, esta sangre después no se lavaba. Los dinteles quedaban manchados con esta sangre.
Esto quiere decir que cuando pasaban esos días, después tuvieron que irse, pero esos 7 días de los panes sin levadura, cada vez que el Hijo entraba o salía, al entrar veía y decía, ahí está la sangre del Cordero que me cubrió. Esta fue la sangre que me cubrió para que yo no muera. Así que el primogénito podía entender lo que era la gracia. Hace poco el autor de un hermoso libro decía, y lo escuché decir en una película cristiana, decía, es difícil entender la gracia desde afuera. La gracia se entiende desde adentro. Y esta es la idea de la gracia. La gracia únicamente la pueden entender los que la reciben. Los de afuera piensan que tal vez sea injusta. Esta fue la gracia de Dios con la sangre, con la puerta, con el primogénito. Ahora, volviendo al Nuevo Testamento, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue el que permitió que pasasen por alto las condenas por el pecado. Cuando Jesús descendió a las aguas del Jordán para ser bautizado, se encontró con Juan el Bautista, quien le dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y aproximadamente unos 3 años después, Jesús moría en la Pascua y decía, «Cumplido está, consumado es». Él era el Cordero que estaba siendo sacrificado. Dios tendría que habernos destruido para terminar con el pecado, porque los seres humanos fuimos los que adoptamos el pecado. El pecado no existía sin los humanos. La rebelión del diablo sí había sido previa, pero la palabra pecado es algo propio del ser humano. Eliminando al ser humano se terminaba con el pecado. Pero este no era el plan de Dios. El plan de Dios consistía en hacerse humano para pagar en nombre de todos los humanos. Se hizo hombre y murió por nosotros. Jesucristo, el Cordero de Dios, derramó su sangre por nosotros. Por eso, ¿cuántas veces nosotros hablamos de la sangre de Cristo que tiene poder? Porque la sangre de Cristo representa que Cristo entregó su vida para nuestra salvación. Entramos al reino de los cielos gracias a la sangre de Jesucristo. Hoy nosotros tenemos vida gracias a la muerte del Cordero de Dios. Pero nuestra Pascua nos habla no solamente de salvación, sino que nos habla de redención. En Éxodo, unos versículos después de las instrucciones de la Pascua, Dios le dice a Moisés, todo primogénito me pertenece. ¿Esto por qué se lo decía? Porque justamente Dios rescató a los primogénitos, permitiéndoles esa paga. Pero esa paga era como una moneda simbólica, un anticipo que demostraba, estoy saneado, tengo una pertenencia, soy de Dios, soy santo, estoy consagrado a Dios. Esto es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros le pertenecemos a Él. Él nos redimió. Recordemos, los 3 elementos que encontramos en esta Pascua fueron la sangre, la puerta y un primogénito. Y en Cristo se reúnen esos 3 elementos. Su sangre que nos cubre es para limpiarnos de todo pecado. Él es la puerta, porque a través de Él entramos a la familia de Dios, una familia que es libre de la muerte eterna. Pero Él también es el primogénito de la creación, es el unigénito Hijo de Dios que murió por nosotros y que el Padre envió para darnos vida eterna. Así que cuando nosotros celebramos la Pascua, estamos recordando la grandeza de Jesús. Él es nuestra Pascua. Y la Pascua que hoy tenemos la celebramos en familia, gozándonos en el Señor por su bondad. Oramos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos tanto porque nos amaste y nos amás. Tu palabra dice que el que no escatimó a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Señor, sabemos que tenemos tu favor, porque somos tuyos, porque te pertenecemos. Te agradecemos por habernos dado a tu Hijo amado Jesús. Te agradecemos porque Jesús resucitó y muestra que tiene poder sobre la muerte. Te agradecemos porque esto es señal que nos diste vida eterna. Por eso hoy celebramos la Pascua con gozo y con gratitud. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y tengan muy felices Pascuas.